Hay historias que suenan extrañas, y luego están las que empiezan con una frase imposible. Un hombre apareció en la costa, desorientado, con la ropa empapada y la mirada perdida, diciendo algo que nadie esperaba escuchar. No habló de un accidente, no dijo que se había perdido, dijo que los delfines lo habían llevado mar adentro. En cuestión de horas, su historia comenzó a circular por internet, acompañada de detalles inquietantes, versiones que coincidían entre sí, y una pregunta que empezaba a repetirse cada vez más. ¿Y si fuera real? Porque a veces, lo más desconcertante no es lo que alguien dice haber vivido, sino lo rápido que el mundo está dispuesto a creerlo. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Todo comenzó con un nombre y con una historia tan específica que parecía imposible que alguien la hubiera inventado. Durante varios días, en redes sociales, empezó a circular el caso de un hombre en Florida. Algunos lo llamaban Paul, otros aseguraban conocer su nombre completo, y cada publicación añadía un pequeño detalle más, como si todos estuvieran viendo diferentes piezas de un mismo rompecabezas. La historia siempre empezaba igual. Un hombre aparecía en la costa, desorientado, con signos de haber pasado mucho tiempo bajo el sol. No recordaba cómo había llegado ahí, o al menos eso parecía al principio. Porque cuando empezó a hablar, todo cambió. Decía que no había estado perdido. Decía que había sido llevado al mar. Decía que no estaba solo. Según su relato, un grupo de delfines lo había rodeado en el agua, no como un ataque ni como un accidente, sino como algo coordinado, casi intencional, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Lo más extraño venía después. Aseguraba que lo habían llevado mar adentro, mucho más lejos de lo que una persona podría nadar por sí sola, y que en algún punto dejó de resistirse, porque entendió que no podía escapar. Y entonces, según él, comenzó lo imposible. Decía que había visto estructuras bajo el agua, no rocas ni arrecifes, sino formas definidas, líneas, patrones. Algo que no parecía natural, como si hubiera sido construido por algo que no debía estar ahí. Algunos de los videos virales mostraban recreaciones, otros afirmaban que el hombre dibujaba en la arena lo que recordaba: líneas, círculos, conexiones como si fueran planos, como si estuviera intentando explicar algo que ni él mismo lograba comprender del todo. Y ahí es donde la historia se volvía todavía más inquietante, porque no hablaba solo de lo que había visto. Decía que lo obligaron a trabajar, que durante días, o al menos eso creía, tuvo que mover objetos, encajar piezas, colaborar en algo que no entendía, que los delfines no solo lo rodeaban, lo dirigían. Entonces apareció un detalle que terminó de hacer la historia completamente viral. Un nombre: Gerald. Según algunas versiones, así llamaba al delfín que parecía liderar todo, el que se acercaba más, el que daba órdenes y se comunicaba a través de sonidos que él juraba entender. De repente, la historia dejó de ser solo extraña y empezó a sentirse real. Cada nuevo video añadía algo más. Gente analizando el comportamiento de los delfines, otros recordando casos documentados donde estos animales han mostrado inteligencia sorprendente, incluso usuarios defendiendo la posibilidad de que hubiera algo bajo el océano que todavía no comprendemos. Y por un momento, todo parecía encajar. Porque los delfines son inteligentes, se comunican, coordinan acciones en grupo y existen registros de comportamientos complejos que han desconcertado a científicos durante años. Así que la pregunta empezó a crecer con más fuerza. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si esta historia no era solo otra invención de Internet? Pero entonces comenzaron a aparecer las grietas. No había registros oficiales del supuesto hallazgo,
Ningún hospital reportó a un paciente con esas características. Ninguna autoridad confirmó el incidente. Y lo más inquietante de todo, nadie podía encontrar el origen real de la historia. Hasta que alguien decidió buscar más a fondo. La historia no venía de un reporte policial, ni de un testigo directo, ni de una investigación periodística. Venía de una página de Facebook con contenido satírico, llamada The Dude Humor Report, creada para entretener. Un simple post, que fuera de contexto, empezó a expandirse sin control. El nombre del hombre nunca fue confirmado, porque nunca existió. Los videos eran recreaciones. Los detalles crecieron con cada persona que los compartía, y Gerald nunca lideró nada. Sin embargo, durante días, miles de personas lo creyeron, porque la historia estaba perfectamente construida. Tenía un protagonista, tenía un misterio, tenía detalles concretos, y tenía justo el elemento necesario de realidad: los delfines. No era la primera vez que Internet convertía una ficción en algo que parecía completamente real, pero sí era un ejemplo perfecto de cómo funciona. No necesitas pruebas contundentes, no necesitas evidencia sólida, solo necesitas una historia lo suficientemente buena, y quizá eso es lo más inquietante de todo. No que alguien haya inventado algo así, sino que por un momento parecía completamente posible. Y al final, la historia nunca trató realmente de delfines, ni del océano, ni de algo oculto bajo la superficie. Trataba de nosotros, de lo fácil que es que una idea recorra el mundo en cuestión de horas, de cómo una historia bien contada puede sentirse real incluso cuando no lo es, y de lo poco que a veces necesitamos para empezar a creer. Porque no todas las historias virales buscan engañar, pero muchas terminan haciéndolo. Y si algo como esto pudo convencer a miles de personas durante días, la verdadera pregunta es: ¿cuántas otras historias hemos creído sin darnos cuenta? Si te interesa descubrir más casos como este, donde la realidad y la ficción se mezclan de formas inesperadas, este es tu lugar. Suscríbete a Documentes Curiosas, porque allá afuera siempre hay algo que parece imposible, hasta que alguien lo cuenta bien.